Cuando Libertad Lamarque tenía más de 80 años, ya convertida en mito viviente del cine y la música latinoamericana, dijo una frase que dejó inquietos incluso a quienes la conocían de cerca. Mi última escena no estaba escrita para Argentina. El destino la escribió en México. Aquella frase, pronunciada con una serenidad casi teatral, escondía más verdad de la que parecía, porque la diva que había conquistado tangos, estudios de cine, teatros y corazones en toda América Latina, llevaba décadas guardando un secreto: su exilio emocional. Un exilio silencioso que no solo cambió su carrera, cambió toda su vida. El público la veía como la estrella perfecta, una voz que atravesaba tristezas, un rostro que desbordaba ternura y elegancia, una actriz capaz de conmover con una sola mirada. Pero detrás de ese brillo había una herida profunda, una herida que fue ocultada por productores, silenciada por periodistas y negada por colegas que jamás admitieron su parte en la historia. Libertad Lamarque no huyó de Argentina, la empujaron. Y fue precisamente esa expulsión simbólica, ese acto cruel disfrazado de escándalo, lo que la llevó a encontrar en México su renacimiento y su despedida final. México la abrazó cuando su propio país la desgarró. México la convirtió en reina cuando otros intentaron borrar su nombre. México fue el escenario donde reconstruyó su carrera, su orgullo y su última imagen pública. Pero hubo un capítulo casi borrado de los archivos que marcó para siempre su destino. Un enfrentamiento entre dos divas, un castigo de la industria y una traición que ella en su elegancia eterna jamás volvió a mencionar por completo. Hoy vamos a entrar en esa historia, en la vida de la mujer que cantó el dolor mientras guardaba el suyo, en la diva que atravesó fronteras mientras su corazón seguía dividido, en la leyenda que encontró su última escena lejos de donde todo comenzó. Libertad Lamarque nació en Rosario, Argentina, en 1908, en un hogar donde la música era más que un adorno, era un refugio. Desde niña comprendió que su voz tenía un poder extraño, casi hipnótico. Cantaba no para impresionar, sino para sentirse menos sola, menos pequeña en un mundo que parecía demasiado grande para una niña sensible y observadora. Sus padres, de origen humilde, veían en ella un talento especial, pero jamás imaginaron que aquella niña frágil llegaría a convertirse en uno de los rostros más importantes del cine latinoamericano. Creció entre tangos, teatros populares y calles bañadas de melancolía porteña. Su adolescencia fue breve. A los 15 años ya cantaba en escenarios locales. A los 17 era reconocida por críticos y a los 20 se había transformado en la novia de América Latina. Una voz capaz de romper corazones y una mirada que transmitía un dolor que en aquel entonces el público confundía con pura interpretación. Pero Libertad no interpretaba el dolor, ella lo conocía y lo cargaba. Su ascenso en Argentina fue meteórico. El cine la adoptó como una de sus figuras principales. Los teatros se llenaban, los productores la buscaban desesperadamente. Parecía que nada podía detenerla. Pero detrás de la fama creciente también comenzaba a gestarse algo más oscuro. Un ambiente lleno de celos, egos desbordados y una competencia feroz entre actrices que estaban dispuestas a todo por mantener su lugar en el centro del escenario. Fue en esa época dorada y al mismo tiempo peligrosa cuando ocurrió uno de los episodios más polémicos del cine argentino, el enfrentamiento entre Libertad Lamarque y Eva Duarte, una joven actriz que más tarde se convertiría en Eva Perón. El conflicto, que durante años fue negado por algunos y exagerado por otros, marcó un antes y un después en la vida de Libertad. Algunos decían que fue un insulto en el set, otros un empujón durante una escena. Otros más aseguraban que la situación fue mucho menor y que el verdadero conflicto vino después, cuando las influencias políticas comenzaron a mover hilos invisibles. Lo cierto es que, tras aquel episodio,
la industria comenzó a cerrarle puertas. No abiertamente, sería demasiado evidente, sino con ese tipo de silencios que duelen más que las palabras. Contratos que no se firmaban, rodajes donde ya no la invitaban, productores que miraban hacia otro lado cuando su nombre era mencionado. No hubo un decreto oficial, no hubo una prohibición pública, pero todos sabían que la carrera de Libertad en Argentina estaba siendo, suavemente, borrada. Fue entonces cuando tomó la decisión más dolorosa de su vida: abandonar su país. No lo hizo con rabia, no lo hizo con miedo, lo hizo con la dignidad que siempre la caracterizó, sabiendo que el camino que tenía por delante sería difícil, pero que lo más difícil ya estaba hecho: aceptar que su propia tierra la había dejado caer. México apareció en su vida no como un destino, sino como un salvavidas. La industria cinematográfica mexicana vivía su época de esplendor, y cuando Libertad llegó con su voz perfecta y su presencia angelical, el público la recibió como si la hubiera estado esperando desde siempre. En un país donde el melodrama era un arte y la sensibilidad una virtud, Libertad encontró su lugar natural. El cine mexicano la transformó. Ya no era solo la figura doliente del tango, ahora era la protagonista de historias donde la nobleza, la dulzura y la fortaleza femenina eran esenciales. México la adoptó con amor, y ella, en silencio, adoptó a México como el hogar que Argentina ya no le ofrecía. Sus películas con Pedro Infante, Luis Aguilar, Tito Guízar y otros ídolos la consolidaron como la actriz extranjera más querida del país. Su voz, cargada de nostalgia porteña, encajaba a la perfección con las melodías rancheras y los boleros, y su elegancia, clásica y emocional, se convertía en una especie de bálsamo en tiempos donde la sociedad buscaba figuras que representaran pureza, ternura y resiliencia. Pero aún en medio del éxito, Libertad cargaba una sombra que nunca la abandonó: la sensación de haber sido exiliada por un país al que había amado profundamente. Esa herida la acompañó toda su vida, incluso cuando ya era una estrella venerada en México. Fue también en México donde enfrentó una serie de momentos difíciles que casi nadie conoce, decisiones artísticas que la lastimaron, traiciones profesionales y un episodio íntimo, guardado en secreto durante décadas, que marcó su verdadera caída emocional. Un episodio que no fue registrado en cámaras. Un episodio que fue la verdadera antesala de su última escena. El éxito de Libertad Lamarque en México parecía tan natural que muchos pensaron que su transición había sido sencilla, casi suave. Pero la verdad es que, mientras la pantalla la mostraba como la encarnación de la fortaleza dulce, por dentro seguía sangrando una herida que nunca cerró del todo: el sentimiento de haber sido expulsada de su propio país. Esa sensación, una mezcla de pérdida, orgullo herido y nostalgia, se convirtió en la sombra silenciosa que la acompañó durante toda su vida. Durante los años 40, 50 y 70, Libertad se convirtió en una de las actrices más respetadas y queridas del cine mexicano. Su presencia transmitía algo que pocas estrellas tenían: una tristeza serena, una luz suave, una dignidad que se filtraba en cada gesto. Su dolor se volvía arte, su nostalgia se volvía melodrama perfecto. México la elevó a los altares del cine, pero esa elevación llegó con un precio emocional. Aunque el público la adoraba, su vida profesional estaba marcada por exigencias brutales. Los rodajes eran interminables, las presiones enormes, las exigencias de los productores crecían con cada película. Libertad se convirtió en la actriz perfecta porque nunca se permitía fallar. No podía, no después de lo que había vivido en Argentina, no después de la forma en que la habían silenciado. En México lo daba todo, incluso cuando el cuerpo ya empezaba a cansarse. Hubo un periodo especialmente duro durante los años 50. Libertad filmaba a un ritmo inhumano, a veces 3 películas al año, además de presentaciones musicales, giras y compromisos con la radio. Era la época dorada,
pero también la época en la que su salud comenzó a resentirse. Nadie lo sabía, pero Libertad padeció episodios severos de agotamiento y crisis nerviosas que ocultaba con una disciplina casi militar. Una estrella no debe mostrar dolor, decía siempre. Fue durante ese periodo que enfrentó una de las decepciones más grandes de su carrera. Un proyecto cinematográfico en el que había puesto el alma fue alterado por completo sin consultarla. El personaje que había construido con tanto cuidado fue modificado en la edición para favorecer a otra actriz. Una traición profesional que, a diferencia de otros conflictos, esta vez sí la dejó devastada. Esa herida profesional coincidió con un episodio íntimo que durante años se mantuvo en secreto. Libertad recibió una carta de Argentina enviada por alguien cercano a su pasado. El contenido exacto nunca se hizo público, pero se sabe que contenía palabras duras, cargadas de resentimiento, cuestionando su partida, acusándola de abandonar su país. La carta la dejó inmóvil durante horas. Un miembro de su círculo cercano diría después que fue la primera vez que la vieron llorar sin poder cantar después. La herida de Argentina volvía a abrirse, y esta vez dolía aún más. Su vida personal también vivía momentos turbulentos. Libertad estaba casada y su relación, al principio estable, comenzó a mostrar tensiones. La distancia emocional, los compromisos, los silencios prolongados, todo parecía empujarla a un territorio lleno de confusión. La fama, que había sido su salvación, empezaba a convertirse en una jaula dorada. A pesar de todo, Libertad seguía en pie, seguía cantando, seguía actuando, seguía regalándole al público una perfección que no siempre podía sostener en la vida real. Pero su caída emocional llegó de una forma inesperada, casi cinematográfica. Ocurrió durante una filmación, en los años 60. Una escena sencilla, un plano corto, una lágrima que debía caer en el momento exacto. La directora gritó acción. Libertad intentó llorar, pero la lágrima no llegó. Ni esa vez, ni la siguiente, ni la siguiente. La emoción, esa que siempre había sido su mayor fuerza, estaba bloqueada. La directora se acercó y le preguntó si quería un descanso. Ella negó con la cabeza. Intentó de nuevo y de nuevo, hasta que alguien del equipo vio cómo su mano temblaba ligeramente mientras sostenía el pañuelo. Fue entonces que ella susurró, casi sin voz: «Creo que ya no puedo». Esa frase, dicha con una fragilidad que nadie le había escuchado antes, fue el verdadero punto de quiebre emocional de Libertad Lamarque. No fue un escándalo, no fue una pelea, no fue un rechazo del público. Fue un momento íntimo, silencioso, devastador. A partir de ese instante su carrera comenzó una transición. No una caída abrupta, sino una lenta transformación. Libertad empezó a buscar proyectos menos intensos, roles más tranquilos, trabajos que no le exigieran tanta carga emocional. Ya no era la joven que podía filmar 20 escenas llorando sin lastimarse el alma. Era una mujer que empezaba a entender que la vida también quería cobrarle un precio. Poco a poco el cine cedió espacio a la televisión. La diva eterna migró a las telenovelas. Y fue en México, no en Argentina, donde encontró su última escena, su despedida digna, su cierre perfecto. Antes del final, sin embargo, todavía quedaba una verdad que el público nunca conoció. La verdadera razón por la que Libertad Lamarque jamás regresó a vivir a Argentina. Una verdad que ella misma guardó en silencio. La transición de Libertad Lamarque hacia la televisión parecía suave, casi natural. El público la seguía amando. Los directores la trataban como a una reina, y México entero la consideraba parte de su identidad cultural. Pero mientras la pantalla mostraba serenidad, su corazón seguía librando una batalla secreta. Una batalla que, durante décadas, fue cuidadosamente protegida, incluso por quienes la amaban. La herida de Argentina nunca había cerrado. Era una cicatriz que ardía cada vez que alguien mencionaba su pasado. Y aunque Libertad jamás dijo una palabra pública de resentimiento, dentro de ella existía un dolor profundo. El dolor de haber sido expulsada del lugar que la vio nacer. Un destierro simbólico, pero devastador. El episodio más oscuro de su vida
el que ella escondió con más cuidado que ningún otro, ocurrió poco después de aquella filmación, en la que su lágrima no quiso aparecer. Fue durante una noche solitaria, en un departamento de la Ciudad de México, cuando recibió una llamada larga, fría y totalmente inesperada. La voz al otro lado de la línea era masculina, firme, conocida, demasiado conocida. Y esa voz le dijo algo que marcaría para siempre el resto de su vida. Mientras ella siga en el poder, tú no volverás. No hubo nombre, no hubo explicación. Pero Libertad entendió inmediatamente de quién hablaba. Entendió también por qué su carrera en Argentina había sido frenada de golpe. Entendió que su exilio no había sido casualidad, ni mito, ni exageración de periodistas. Había sido un castigo silencioso. Aquella llamada, cuyo origen nunca pudo confirmar, pero cuya intención jamás dudó, fue el verdadero quiebre emocional de su historia. Ella no estaba imaginando su destierro. No había exagerado, no había malinterpretado. A alguien, con poder real, se había encargado de cerrarle las puertas de su país, para siempre. Años más tarde, una persona muy cercana a Libertad, ya mayor y libre de presiones, confesó que aquella sí fue la noche en que la diva lloró como nunca antes. No era rabia, no era orgullo herido, era duelo. Duelo por una patria que la había arrancado de su tierra, de su gente, de su identidad. Después de esa llamada, Libertad dejó de esperar. Dejó de pensar en un regreso triunfal. Dejó de guardar espacio en su corazón para un volveré. México se convirtió definitivamente en su hogar, pero también en su refugio y en su escondite. Sin embargo, ese no fue el único golpe que enfrentó durante esos años. Poco tiempo después sufrió una traición dentro del propio medio mexicano. Una colega, de quien jamás dijo el nombre, decidió sabotear su participación en una producción importante. Alteró guiones, manipuló información e incluso llegó a inventar un rumor dañino para intentar desplazarla. El objetivo no era profesional, era personal, era envidia pura. Durante semanas el ambiente alrededor de Libertad fue tenso, incómodo, lleno de miradas que no se atrevían a sostener la suya. Ella, con la elegancia que siempre la caracterizó, jamás respondió. No lo necesitaba. La verdad, como siempre, terminó saliendo a la luz. Pero la herida quedó. Fue durante esos años de desgaste emocional que Libertad enfrentó algo aún más duro. Una profunda crisis interna que casi la hace retirarse para siempre. No fue una enfermedad, no fue un escándalo, fue un vacío, un cansancio del alma, un agotamiento emocional producto de décadas de presión, de silencios forzados, de heridas acumuladas. Según contó un miembro muy cercano de su familia, hubo una noche en que Libertad se miró al espejo durante largo rato y dijo una frase que heló a todos los presentes. Creo que ya he interpretado todos mis dolores y ya no me queda ninguno. Esa frase no era metáfora, era confesión, era agotamiento, era la aceptación de que aún las flores más fuertes también se cansan. Pero lo más revelador llegó poco después. Un periodista argentino, de los que todavía la admiraban sin condicionamientos, viajó a México para entrevistarla. La conversación fue amable al principio, llena de recuerdos, anécdotas y nostalgia. Hasta que él, con delicadeza, le preguntó: Libertad, ¿por qué nunca regresó? Ella guardó silencio, respiró profundamente, cerró los ojos un instante y dijo: porque hay heridas que solo sanan cuando uno aprende a no tocarlas jamás. Con esa frase, sin mencionarlo directamente,
confirmó lo que durante décadas había sido rumor. Su salida de Argentina no fue una elección, fue una expulsión simbólica, un acto de poder, un castigo. Y México, ese país que la adoptó y la amó sin condiciones, se convirtió en el único escenario posible para su última escena. Una escena que ella vivió con dignidad, con dulzura y con esa elegancia silenciosa que la volvió eterna. Mirar la vida de Libertad Lamarque desde la distancia es descubrir una de las historias más contradictorias, conmovedoras y dolorosas del mundo artístico latinoamericano. Es la vida de una mujer que fue amada por millones, pero herida por quienes más cerca estaban. Una mujer que conquistó pantallas, escenarios y corazones, pero que nunca pudo volver al país que la vio nacer. Su historia no es solamente la de una diva, es la historia de un exilio emocional que definió cada capítulo de su existencia. El público siempre vio en Libertad una figura impecable, elegante, dulce, disciplinada, eternamente joven en su expresión. Pero esa imagen perfecta escondía una fuerza que pocos conocieron, la fuerza de una mujer que tuvo que sobrevivir al silencio, a la injusticia, al destierro simbólico y a la traición profesional sin perder nunca la dignidad. La industria suele contar historias de ascensos fulminantes y caídas escandalosas, pero lo que vivió Libertad fue distinto. Fue una caída silenciosa, sin titulares, sin explosiones mediáticas, sin defensores públicos. Una caída que ocurre cuando alguien poderoso decide que una mujer ya no debe estar en cierto lugar, y todos alrededor guardan silencio por miedo, conveniencia o indiferencia. Esa es la herida más profunda, la que no se ve, la que no se dice, la que no aparece en los archivos. Desde la perspectiva del canal, su exilio no fue simplemente un capítulo más de su vida, fue el eje sobre el cual giró toda su carrera posterior. Cada película realizada en México, cada canción interpretada en un estudio mexicano, cada lágrima en una telenovela, todas estaban teñidas por esa nostalgia, por ese dolor íntimo que ella aprendió a convertir en arte. Esa tristeza hermosa que la caracterizaba no era solo interpretación, era memoria. Pero lo más sorprendente de su historia no es el dolor. Lo más sorprendente es la forma en que lo transformó. Mientras otras figuras habrían reaccionado con rabia, escándalo o acusaciones públicas, Libertad eligió el camino más difícil, el silencio elegante. Nunca buscó venganza, nunca expuso nombres, nunca humilló a quienes la habían herido. Su respuesta fue seguir trabajando, seguir sembrando belleza, seguir regalándole al público algo que nadie podía arrebatarle, su talento. Y ese acto de resistencia silenciosa es quizás su legado más poderoso. En una época donde las mujeres del espectáculo eran juzgadas con dureza por cada movimiento, ella mantuvo su integridad. En un medio lleno de envidias y luchas de poder, ella eligió la luz. En un mundo donde la fama podía destruir a cualquiera, ella decidió sobrevivir, sin perder su esencia. Desde este canal, vemos en Libertad Lamarque un símbolo de algo que el público necesita recordar. El éxito no siempre protege a los artistas. A veces el éxito los expone. A veces el éxito los convierte en objetivos. A veces el éxito se construye con sacrificios que nadie se imagina. La llamada que confirmó su destierro, las traiciones dentro del medio, la competencia injusta, el cansancio emocional que casi la destruye, todo eso forma parte de una historia que nunca fue contada en su totalidad. Una historia que al revelarse no disminuye su figura, sino que la engrandece aún más. Porque Libertad Lamarque no fue solo una diva, fue una sobreviviente, una mujer que convirtió su dolor en melodía, un artista que encontró en México el escenario que su propia tierra le negó, y una figura que demostró que las leyendas no siempre nacen de victorias, a veces nacen de heridas. Hoy cuando vemos sus películas o escuchamos su voz, sentimos una mezcla de nostalgia y admiración, no solo por la artista impecable, sino por la mujer que tuvo el valor de reconstruirse lejos de casa. Esa fortaleza silenciosa es para nosotros su verdadero legado. Hoy, al recordar a Libertad Lamarque, no vemos solo a una diva, vemos a una mujer que cargó consigo una historia de pérdidas, silencios y renacimientos. Una mujer que supo cantar como nadie al dolor porque lo conoció profundamente, que supo interpretar la ternura porque la necesitó durante toda su vida,
que supo transmitir dignidad porque la defendió incluso en sus horas más oscuras. Su legado vive en la memoria colectiva de México, Argentina y toda América Latina, no solo por las películas en blanco y negro donde su rostro iluminaba la pantalla, ni por las canciones que parecían hechas de nostalgia pura, sino por la entereza con la que vivió. Libertad no fue solo artista, fue carácter, fue resiliencia, fue elegancia ante la adversidad. Cuando miramos sus últimas apariciones en televisión, su presencia en telenovelas icónicas, notamos algo que va más allá de la actuación. Una serenidad construida a base de aceptación. Libertad ya no esperaba regresar a su origen, ya no esperaba reconciliaciones tardías ni disculpas históricas. Había hecho las paces con su destino. Había encontrado en México el refugio que su propia tierra le negó. Había entendido que a veces la patria está donde el corazón puede respirar. Su última escena, aquella que mencionó en su frase profética, no fue solo un cierre profesional, fue un acto simbólico, un reconocimiento silencioso de que su exilio, aunque doloroso, la llevó a un lugar donde pudo seguir floreciendo, donde pudo seguir siendo ella misma sin miedo a sombras del pasado. Sin embargo, su historia deja preguntas abiertas. ¿Qué habría sido de Libertad si Argentina no la hubiera dejado caer? ¿Habría alcanzado la misma grandeza? ¿O habría vivido una vida más tranquila, menos gloriosa, pero también menos herida? Tal vez nunca lo sepamos. Tal vez parte de su magia reside precisamente en ese misterio, en la dualidad de ser una estrella argentina cuyo corazón descansó en México, en la luz que proyectó pese a haber sido lastimada, en la fuerza con la que decidió seguir incluso cuando el mundo parecía cerrarle puertas. Lo cierto es que hoy, Libertad Lamarque sigue viva en la sensibilidad latina, sigue viva en las actrices que toman fuerza de su ejemplo, en los artistas que convierten su dolor en arte, en el público que la mira y siente que detrás de esa sonrisa dulce hay una historia que todavía resuena. Porque hay vidas que se recuerdan y hay vidas que permanecen. La de Libertad Lamarque pertenece a la eternidad. Hay historias que tal vez nunca debieron conocerse, pero ahora tú ya las conoces.